dulce oración, dice que nos despediremos de esa linda y hermosa melodía, inclusive de esta herramienta que Dios ha dejado y que Jesús usó precisamente para comunicarse todo el tiempo con el Padre. Hemos visto pasos que debemos de dar para poder lograr que Dios escuche la oración. ¿Por qué? Porque se necesita. ¿Por qué no escucha Dios las oraciones y por qué no las responde? Porque muchas de ellas precisamente no conservan estos pasos que la misma Biblia, que el mismo Dios, que el mismo Jesús nos enseña que debemos nosotros de tener en cuenta para poder que esta oración pueda ser escuchada por cada uno de nosotros que elevemos esa oración. Dios la escuchará y Él la contestará de acuerdo a su voluntad. Y nos alegra mucho precisamente de que podamos tener esa herramienta en este momento tan importante. Sé que muchos están hablando de la madrugada. Dijimos que a qué hora era la mejor hora para orar. Y lo dijimos claramente que la mejor hora para orar es a la madrugada. Tipo 3, 4 de la mañana es una buena hora para que usted pueda doblar rodilla y pedirle al Dios Todopoderoso que precisamente nos ayude a esta herramienta, usarla como debe ser. Y el tema muy importante, de hecho hablamos la vez pasada, y en Lucas 11, versículos 9 al 10 decía: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y todo aquel que busca, halla, y al que se le llama, al que llama, se le abrirá. Esto lo decía el Señor Jesús en Lucas 11, 9 y 10. Así de que son tres herramientas poderosas, tres acciones, y tú debes de poner en práctica esas tres acciones. Pedir, una acción, tienes que hacerla. Buscar, también es otra acción, y llamar es otra acción. Así es que hay tres acciones. Ahora, vimos aquí por qué sencillamente Dios no escucha una oración. ¿Por qué? Porque estamos cargados de todo esto que dice Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras? Los pleitos entre vosotros no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Prójimo, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y pedimos, pero no recibimos. ¿Sabe por qué? Porque pedimos mal, para gastar en vuestros deleites. Una de las cosas que Dios no nos va a dar nunca es cuando tú pides con egoísmo para ti. Pides solamente con el único propósito de alimentarte tú. Tienes que pedir con el propósito de poder beneficiar a los demás, de poder dar a los demás. Se han hecho estudios, precisamente leía que la mayoría de la gente que ayuda a otras es las personas que menos tienen. Es las personas que menos tienen las que ayudan a los demás. La verdad, muchos ricos ni siquiera ayudan. Gente que tiene clase media, que inclusive tienen posibilidad, no ayudan. Pero ¿saben una cosa? Las personas de escasos recursos económicos son las que lo poco que tienen comparten y ayudan a los demás. Y vamos a mirar, vamos a detallar, porque aquí en esta oración de Daniel por su pueblo hay grande enseñanza. Y vamos a poder concentrarnos en esta noche preciso en esa oración de Daniel. Que Daniel oró por su pueblo. ¿Será que Dios le contestó? ¿Será que Daniel usó todos los pasos que hemos enseñado durante todo este tiempo para que Dios escuche nuestra oración? Vamos a mirar qué dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí. Una de las condiciones importantes es clamar. Clamar es vaciar nuestro corazón, vaciar nuestro yo ante Dios y decirle no somos nada. Es reconocer nuestro pecado, es reconocer nuestra debilidad, es reconocer la dependencia que tenemos directamente de Dios, porque nosotros nada podemos hacer si estamos solos batallando. Sin Cristo no somos nada, no podemos hacer nada, pero con Él todo lo podemos
porque Él precisamente nos fortalece. Y mire lo que dice ahí mismo, precisamente en este versículo de Jeremías 33. Y yo te responderé, dice Jehová Dios. Clama a mí, dice Dios. Clama y yo te voy a responder. Y además de responder tu clamor, además de responder tu oración, además te da un valor agregado, un plus para tu vida. Y Él dice que te enseñará cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocíamos. Alabado sea el nombre de Dios cuando nos deja la palabra escrita, la palabra poderosa que está revelada por sus santos profetas, y precisamente esto lo escribieron para ti y para mí. Así de que una de las claves para que Dios escuche la oración es clamar, es derramar nuestra alma, nuestro espíritu a Él de una manera abierta. Muy bien, pero hay algo muy importante, y otro texto bíblico que me encanta y me fascina está en Salmo 51, 17. Y esto es una versión muy bonita que me gustó. Y dice: para ti, ¿para quién? Para Dios. La mejor ofrenda, escúchalo bien, es la humildad. Ay, qué bonito lo decía el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, cuando él había cometido un grande pecado. Y este salmo, el Salmo 51, recomendado, sugerido para que lo puedas leer, pero más que leerlo, escudriñarlo y poderle hablar a Dios y decirle: Dios, gracias por este salmo que me dejaste. Y allí está precisamente una gran oración que hacía precisamente el salmista David, después de haber caído en la fornicación, en el adulterio, y después de haber mandado a matar a uno de sus mano derecha, y haber embarazado a la mujer con la cual estuvo. Y mira qué dice: para ti la mejor ofrenda es la humildad. Y ya hemos hablado en programas anteriores de qué significa la humildad. La humildad no es pobreza, la humildad no es harapos, la humildad no es vestidos rotos. Eso no es humildad. Conozco mucha gente realmente pobre que carece de humildad, y conozco mucha gente con mucho dinero que realmente es humilde. Así es que la humildad sencillamente es reconocer cuando me he equivocado. Y si la razón está de mi parte, no experimentar la satisfacción de decir: yo te lo advertí, yo te lo dije. Así de que la invitación para esta noche es que la mejor ofrenda para Dios es la humildad. Y dice aquí algo muy importante: tú, mi Dios, no despreciarás a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Qué linda esa oración y este salmo. Yo sé que de pronto lo leemos en otras Biblias, en otras versiones, y estamos acostumbrados de pronto a esa versión, pero a mí me gusta usar algunas versiones para que nos abra un poquito más el entendimiento y que exprese realmente cosas hermosas. Y aquí dice: un corazón contrito y humillado. En otra versión dice que el corazón contrito y humillado no despreciará Dios. Y aquí lo dice: tú no desprecias a que con sinceridad se humilla y se arrepiente. Así de que Dios va a escuchar tu oración. ¿Por qué? Si lo haces con humildad, si lo haces con sinceridad y lo haces con arrepentimiento. Y vamos directamente a esa oración, precisamente ¿de quién? De Daniel. Esa oración de Daniel me encanta. Esta oración de Daniel, en Daniel capítulo 9, versículo 1, dice precisamente que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, versículo 2, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, dice que allí estaba Daniel. Nos está mostrando dónde está Daniel. Él nos hace precisamente con una ubicación geográfica en dónde estaba, qué estaba haciendo, con quién estaba. Él era prácticamente la mano derecha del rey Darío. Y entonces recuerde los imperios. Es importante saber un poquito de esto. Recuerde que vino el imperio babilónico y allí estaba precisamente Nabucodonosor. Pero después de esto vienen los medos y los persas. Y allí entonces está precisamente Darío, hijo de Asuero, y de la nación de los medos y de los persas, que vino a ser rey sobre los caldeos,
en el año primero de su reinado. Y dice que yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Así es que esto es una profecía que después hablaremos precisamente de esta hermosa y linda profecía. Así es que precisamente vamos a enfocarnos un poquito en el versículo 3, que aquí empieza algo muy interesante de cómo estaba Daniel precisamente en ese momento. Y dice, volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Vamos a detallar un poquito aquí. ¿Qué hace entonces Daniel? Daniel está muy bien. Vamos a mirar si Daniel, vamos a ver desde todos los puntos de vista. Daniel intelectualmente estaba muy bien, económicamente estaba muy bien, ya le había servido al rey Nabucodonosor, ahora estaba con el reinado de Darío, de los medos y los persas, era la mano derecha, era, digámoslo así, el consentido, estaba muy bien. Estaba muy bien. Y de pronto cuando uno está muy bien, dice, ¿yo para qué oro? ¿Yo para qué voy a orar si todo lo tengo? No me falta, no estoy enfermo. Porque a veces usamos la oración es cuando estamos enfermos, cuando estamos en necesidad, cuando estamos en apuro, cuando estamos en aflicción, cuando estamos en angustia, cuando estamos en desesperación. Ahí sí agarramos la oración. No, pero mira, Daniel no estaba en ninguna de esas situaciones o circunstancias. Y dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor. Qué bueno reconocerlo. Qué bueno reconocer que Dios es nuestro Señor, es nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, es Dios misericordioso, es nuestro intercesor, es nuestro sumo pontífice, nuestro abogado. Y dice, buscándole ¿en qué? En oración. ¿Pero cómo lo hacía? Con ruego. Pero tenía tres características que vamos a analizar muy rápidamente. Dice que estaba en ayuno, silicio y ceniza. ¿Qué significa esto en la antigüedad y qué significa esto en el día de hoy? Vamos a mirar qué significa ayuno, silicio y ceniza. Y aquí vamos a mirar algo muy importante. ¿Qué es ayunar? Ayunar es abstenerse. Esto es lo que yo pude encontrar y te los comparto. Abstenerse. Vamos a ver varias connotaciones de lo que es ayunar. Abstenerse total o parcialmente de comer y beber durante un tiempo, generalmente por motivos religiosos, morales o de salud. La gente lo hace por varias cosas. Hoy en día hay gente que está haciendo ayunos por salud, hay otras personas que lo están haciendo moralmente, ¿no? Esto ayuda a descargar un poquito. Y además de esto, lo hacían precisamente por religiosidad. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando estamos comiendo, entonces el cerebro todo se concentra precisamente en la digestión y esto pues hace que la mente no esté tan dispuesta. Entonces al dejar de comer, pues la mente está más predispuesta, más ¿a qué? A la oración, a la concentración, a todo lo que pudimos ver de la oración. La segunda es que ayuno es privarse o estar privado de cierto aspecto considerado positivo, porque es un aspecto positivo, como algún placer, cualidad o conocimiento. Esta es una segunda connotación. Hay la gente que dice, oiga, yo voy a ayunar, bueno, voy a privar de ciertos aspectos que la verdad, algunos placeres, voy a ayunar de estos placeres, o voy a ayunar de estas cualidades, o voy a ayunar de este conocimiento, o voy a ayunar porque no voy a poner en práctica tal cosa y voy a abstenerme por unos días de algo. Entonces hay otra connotación que también es aplicable al ayuno. Y algo muy interesante, vamos a mirar, según podemos entender, es un acto de abstinencia. Téngalo claro, es abstenerse o privacidad de ciertas cosas. Eso es ayunar, prácticamente para que entendamos bien el término. Esto generalmente sabemos que hace que aflijamos nuestros cuerpos físicos. Básicamente es afligir nuestros cuerpos físicos. ¿Cuál es la verdadera abstinencia hoy? Y ahí te hago la pregunta. ¿Cuál es la verdadera abstinencia hoy? ¿Y cuál debería ser el ayuno real que debemos hacer en el día de hoy? ¿Abstenernos de qué? Del pecado.
dejar el pecado. Ese es el mejor ayuno que tú y yo podemos hacer a Dios. Ahora, el ayuno ha sido practicado desde tiempos antiguos. Hay muchos ejemplos de este en la palabra de Dios. Y todo tiene que ver con ¿qué? Afligir nuestras almas. Ahí está precisamente que es importante que tú y yo aprendamos a ayunar. Más allá de que antes era un hecho en lo físico, hoy podemos dar el verdadero significado espiritual de lo que era el ayuno realmente. Y todo va conectado a desligarse del pecado y arrepentirse ante Dios. Ese es el verdadero ayuno. No estoy diciendo de que usted no pueda ayunar como dice la primera parte. Usted puede hacer ese ayuno. Es bueno por si usted lo hace con motivos religiosos, morales o de salud, es bueno ayunar. Pero les invito más para que nos concentremos en el tercero, que es importante. Ese ayuno de dejar el pecado y de arrepentirnos, ese es el mejor. Ahora vamos a mirar acá qué significaba la palabra silicio. ¿Ya? ¿Ok? Silicio y ceniza, porque dice que porque son puntos que se va a tener en cuenta y Dios los tiene en cuenta precisamente para una oración, para cuando tú estás pidiendo por algo y que quiere que Dios te conteste esa oración y que esa oración sea poderosa, pues ahí está precisamente este punto. En tiempos antiguos utilizaban la ceniza y cambiaban sus vestidos por una túnica de tela de saco llamado cilicio. O sea que en tiempo antiguo se echaban ceniza, ¿sí? Y cambiaban sus vestidos por una túnica de tela de saco llamado cilicio y se metían allí precisamente a orar. El lamento y el llanto eran señal de arrepentimiento, de luto, dolor, pérdida, angustia. El ayuno, esa era una señal de lo que realmente estaba ocurriendo en lo profundo, en su interior, en su corazón. Entonces lo hacían precisamente porque estaban afligiendo sus almas, estaban derramando su vida, su alma, su espíritu a Dios. El vestirse de cilicio y ceniza indicaba un profundo arrepentimiento. Hoy tú y yo también debemos de vestirnos simbólicamente de cilicio y ceniza. Un profundo arrepentimiento. ¿Y lo decía quién? Lo decía el salmista en el Salmo 51:17. Dice que el corazón contrito y humillado, el corazón arrepentido, Dios no lo va a despreciar. Así de que esto es importante. Así de que el vestirse de saco, de cilicio y ceniza indicaba un profundo arrepentimiento y una voluntad de cambio. Mira lo importante. Así es que usted hoy también y yo debemos de vestirnos simbólicamente ¿de qué? De cilicio y de ceniza, porque tenemos que hacer esos cambios, una voluntad de cambio y transformación interior a una vida como sencilla, a una vida que humilde. Cuando hablamos de una vida sencilla no significa de mal gusto, porque a veces pensamos que la sencillez tiene que ver con, o la simplicidad a veces tiene que ver con vestirnos, no sabemos vestir o vestirnos de mal gusto. No, a Dios le gusta el buen gusto, el buen vestir de manera sencilla. No necesitamos comprar Cartier, no necesitamos comprar Gucci. Eso ya son prendas de $1,000, $2,000, $3,000, $5,000, $10,000. No, un vestido normal que te va a poner muy bien y que te va a hacer sentir muy bien. Esa transformación interior, una vida sencilla y humilde y de lejos de las vanidades, eso es lo que significa hoy que usted y yo nos vistamos de cilicio y de ceniza. Esto es lo que Dios quiere y Dios acepta una oración de una persona que sencilla, de una persona que humilde, de una persona que tiene la voluntad de cambio, una persona que quiere que Dios le transforme en su interior y de lejos de las vanidades de este mundo, más centrada en Dios, en su voluntad, que en las cosas del mundo, de lo cotidiano y lo rutinario. Eso es que hoy debemos de vestirnos de cilicio y de ceniza para que Dios pueda escuchar la oración. Y por eso Dios escuchó la oración de Daniel, que hizo esa oración intercesora por el pueblo. Y tú también la puedes practicar, hacer esa oración intercesora por tu familia, por un amigo,
por su esposo, por su esposa, por sus hijos. La puedes hacer, pero necesitas vestirte y ayunar. Silicio, ceniza, saco de silicio, decía allí también la palabra de Dios. Entonces, alejarse de esas cosas del mundo, de lo cotidiano, de lo rutinario, de los afanes de este mundo. Cuando tú te sientes o te arrodilles a orar, abandona todo eso. Era tiempo de reflexión. Esto es lo que significaba saco, silicio y ceniza. Era tiempo de reflexión sobre su propia vida y meditación profunda en Dios. Hoy ese es el verdadero símbolo de lo que hacía en la antigüedad precisamente Daniel. Hoy ya no hay necesidad de el saco, el silicio y la ceniza. Hoy esa es lo que simboliza vestirse de eso. Así de que, y vamos a mirar, en la antigüedad vestirse de saco y silicio era visible por todos. Y todos se daban cuenta cuando una persona estaba de duelo y en arrepentimiento. Hoy no necesitamos hacerlo. Precisamente en la antigüedad sí las personas lo hacían notar y la gente se mostraba precisamente porque se metían en un saco lleno o se echaban encima ceniza y bueno, y se vestían con esta vestidura que ya dijimos qué significaba, pero era porque estaban de duelo y había arrepentimiento. Era también un trato con el pecado, con el orgullo, la vanidad, la altivez y la soberbia. Y lo pongo todo en mayúscula, precisamente por esto. Eso hay que abandonarlo. Era un trato de decirle, ya no quiero nada más con el pecado, yo no quiero nada más con el orgullo, con la vanidad, con la altivez, con la soberbia. Yo no quiero más nada con eso. Es decir, que tales vestimentas o rituales como rasgar vestidos, dice que se rasgaba el vestido y echar ceniza sobre sus cabezas o ayunar, abstinencia de comida y bebida, hoy tienen un simbolismo en lo espiritual. Es decir, que hoy afligimos nuestro espíritu, mente y corazón. Eso es lo que simboliza. Ese es el verdadero ayuno. No es la abstinencia de comer. Hay gente que normalmente dice yo todos los sábados o todos los domingos o todos los viernes de acuerdo a tu creencia, porque aquí hay personas de todas las creencias y las respetamos. Por eso esto es un programa no religioso, mas sí espiritual. Te inducimos realmente a lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la Biblia, a eso usted póngale la firma y haga caso a lo que dice la palabra de Dios. Hágale caso a Dios. Y eso es lo que buscamos precisamente en este programa de encuentro con Jesús, coaching y mentoring espiritual. Y aquí lo dice, realmente qué es el ayuno, el verdadero ayuno, el silicio, la ceniza, el saco, todo eso, ¿qué simboliza hoy? Es decirle, no quiero pecar, no quiero nada más con orgullo, la vanidad de un lado, la altivez, la soberbia que no nos permite precisamente aceptar lo que Dios nos manda, que tenemos que guardar, que tenemos que obedecer. Entonces a veces por orgullo y vanidad no lo hacemos. Y aquí lo dice, además hoy tiene un simbolismo en lo espiritual. Es decir, que hoy afligimos nuestro espíritu, nuestra mente y corazón. En la actualidad ya no usamos en nuestros días el silicio y la ceniza, pero tenían un significado profundo en el arrepentimiento ante Dios. Debemos humillar nuestro corazón hasta lo sumo. Esto debemos hacerlo en señal de humillación, dejar la comodidad. Sí, a veces estamos ahí y como tan en la zona de confort, como tan prácticamente cómodos, y a veces tenemos que buscar precisamente ayudar a las demás personas. Los placeres, dejarlos a un lado. Dios quiere que te abstengas de esto. En nosotros también está la vanidad, déjela a un lado. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. La soberbia, déjela a un lado. La soberbia es la que no nos permite reconocer. La soberbia es la que a veces nos hace gritar a la gente, a veces la soberbia es la que nos hace maltratar a la gente, hablarle feo a la gente, y esto no se debe hacer. El orgullo, déjelo a un lado, el odio, el rencor, la envidia, los celos, etc. Y esto es lo que debemos hacer todos los días, no cada un año o en ciertas fechas. ¿No? Voy a ayunar entonces voy a ayunar y voy a abstenerme de comida. Eso es fácil, eso es lo más fácil que existe en el mundo. Yo dejo de comer 24 horas y nada,
pero lo que te invita realmente hoy Dios es a que dejes la soberbia, la altivez, la prepotencia, el ego, el yo, la suficiencia propia, la envidia, los celos, el rencor, la vanidad. Todo eso es lo que Dios te invita hoy a que hagas. Y muy bien, mira lo que pasaba precisamente en la oración de Daniel. Esta fue la oración y confesión que le hice. Mírala, vamos a detallar, por favor. Yo quiero que tú detalles, porque es importante. No es leer la Biblia, lo hemos dicho muchas veces. Dios no invita a leer la Biblia. Dios dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor Dios grande y terrible, decía Daniel. ¿Cómo era Dios? Reconocer que Dios es un Dios que grande. Y cuando dice aquí terrible, no es que sea un Dios como de pronto lo pueden pintar mucha gente, malo, perverso. No, cuando decimos terrible, precisamente es un Dios que hay que temerle, o sea, que hay que honrarlo, que hay que glorificarlo. A ese Dios terrible que habla la palabra de Dios allí, es un Dios de ¿qué? De reverencia, es un Dios de amorío. Ese es el Dios terrible que habla precisamente en términos allí la Biblia. Señor Dios grande y terrible, que cumples tu pacto. Mira lo importante, Dios cumple las promesas. Y importantísimo, pacto de fidelidad con los que ¿qué? Ojo a esto, vamos a ver condiciones. Con los que te aman. Así es que aquí viene un punto importante que te invitamos a que tú lo tengas en cuenta. Los que lo aman. Así es que Dios cumple su promesa, cumple su pacto de fidelidad con los que lo aman. ¿Y cómo sé yo que amo a Dios? Si dice, si me amáis, sencillo, la respuesta está en la Biblia. Si me amáis, ¿qué debo hacer? Guarda mis mandamientos. Y entonces preguntarás tú, ¿y cuáles son los mandamientos? Ahí, léelo rapidito. Éxodo 20, del 1 al 17, y también puedes leer Deuteronomio capítulo 5, versículo del 1 también hasta el 20. Ahí te habla precisamente de estos 10 mandamientos que tú y yo debemos por amor a Dios obedecerlos. Y los mandamientos no son difíciles, no son gravosos, pero cuando tú le dices a Dios que tú le quieres ser ¿qué? Obediente, así como lo decía aquí Daniel: Señor Dios grande, terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman. ¿Y qué dice ahí? Y obedecen tus mandamientos. Y algo importante en la oración de Daniel: hemos pecado. Sí, acepte que has pecado y que yo he pecado. Empecemos por allí. La grandeza de un hombre está en reconocer lo mal que se ha portado, lo mal que ha hecho, el pecado que ha cometido. Reconózcalo ante Dios, no te justifiques ante Dios. No, Dios, es que yo le hablé a mi esposo así porque es que, no justifique. O yo le hablé a mi esposa así, o yo le hablé a ese cliente o a esa persona así, o yo le dije a mi compañero. No justifiquemos. Lo más grande es: mira, discúlpame, yo sé que no debía de portarme así, lo hice contigo, discúlpame, perdóname, no volveré a hacerlo, no volverá a pasar. Hemos pecado y hecho lo malo. A Dios le encanta cuando tú reconoces, porque ahí es donde Él, en la debilidad del hombre, es donde Dios se fortalece, en tu debilidad. Así es que hemos pecado y hecho lo malo. Así que no es que Dios se fortalezca, no, Dios siempre está fuerte, no, pero Dios, ahí es tu oportunidad. Cuando tú estás débil, Dios, ¿qué hace? Se empodera, se fortalece para ayudarte, lógicamente. Dios está empoderado hace mucho por toda la eternidad, y también está fortalecido por toda la eternidad, pero es ese momento que Él usa precisamente para ayudarte a salir. Hemos pecado y hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes. Qué bueno es aceptar que hemos sido ¿qué? Rebeldes. Que Dios te dice no hagas y tú lo haces, que no comas y tú lo comes. Y mira, por ejemplo, hablando de eso, hoy precisamente para ustedes creo que vieron la noticia, y hoy vimos que ya salió un nuevo virus que lo está produciendo los cerdos, los cochinos, los puercos. Ahí está, los cerditos estos produciendo enfermedades. Así que te recomendamos, por favor, abstenerse de comer cochinos, porque vino un nuevo virus
precisamente a estas producido en la China, y ya esto rapidito va a comenzar así como el virus de la fiebre porcina y de esta gripe porcina, pero más fuerte. Así es que hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. ¿Dónde está el problema? Primero tienes que reconocer, y segundo dice que te has apartado de los mandamientos. No estamos cumpliendo esos 10 mandamientos que debemos de cumplirlo por amor a Dios. Cuando tú lo haces por amor, mira, todo fluye. Y de tus leyes, ¿por qué? Porque hay leyes de la naturaleza, hay leyes de la salud que también tú y yo debemos de cumplir. Ahí específico, los mandamientos y leyes, hay leyes de la salud que tú y yo debemos de cumplirla, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, no es tuyo, no es mío, no le pertenece a nadie, solamente a Dios. Muy bien. ¿Y qué más decía precisamente en Daniel 9:4? Yo quiero que nos concentremos porque aquí quise poner precisamente esto que tiene que ver con la oración, el uso de la oración. Y en Daniel 9:4 dice: y oré a Jehová mi Dios. Ya lo habíamos visto, pero aquí vamos a detallar. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Confesar no es importante, ¿a quién? A Dios. A nadie más se le confiesa los pecados. A nadie más. Yo no debo ir a confesar los pecados a otro pecador, inclusive a veces más pecador que yo. Hay que confesar el pecado al que nunca cometió pecado y fue tentado en todo. Así de que oré a Jehová mi Dios, hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que ¿qué? Con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y ahí está muy importante también San Juan 17, 20, 21. Mas no ruego, y esta oración la vamos a ver luego. Esta oración es la oración que Jesús hizo precisamente por sus discípulos, por sus apóstoles, y la vamos a analizar también. Y esta oración, aquí les dejo solamente un adelantito de lo que Dios, el mismo Señor Jesús oró por sus discípulos, apóstoles, y no solamente por ellos. Oró también, Jesús oró también por ti y por mí. Y también, de hecho, está orando por ti y por mí. De hecho, intercede por ti y por mí. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta oración es muy linda, después la vamos a analizar. Y más adelante vamos a mirar Daniel 9:9, no nos vamos a adelantar. Y aquí en Daniel 9:5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Y qué dice el 9:6? Y aquí lo dice: no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Dios manda que tú lo obedezcas y yo lo obedezcamos. ¿A quién? A los profetas. Dios ha instituido profetas. Dios ha dado profecía para el pueblo del fin. Ha dejado profetas en todos los tiempos, y hoy últimamente también ha dejado profetas, y debemos de hacer caso a lo que Dios ha revelado a estos profetas. Y después hablaremos un poquito de lo que es el espíritu de profecía para que aprendas y conozcas un poquito. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Y el versículo 7 dice: tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde lo has echado a causa de tu rebelión, con que se rebelaron contra ti. Mira, busca siempre estar en sintonía con las cosas del cielo. Busca siempre obedecerle a Dios a través de los profetas, a través de esos 40 hombres que escribieron esos 66 libros revelados que se llama Biblia. La palabra Biblia significa conjunto de libros. Son 66 libros inspirados por Dios, y fueron 40 hombres que los escribieron en un periodo de aproximadamente 1500 años. Así es que Dios nos ha dejado un gran legado. En Daniel 9:8 dice: oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro
de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Reconocer que hemos pecado, reconocer que no hemos obedecido a Dios. Esta es una de las cosas más grandes para que Dios escuche nuestra oración. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Dios te va a perdonar si tú lo buscas, si tú vienes a Él, si tú le dices: Dios, perdóname. Dios, no tenga en cuenta mi rebeldía, no tenga en cuenta mi pecado, no tenga en cuenta mi falta de fe. Por favor, ayúdame. Y dice el versículo 10: y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en ¿qué? En sus leyes. Y todos los profetas que tú vas a escuchar y todos los que escribieron la Biblia siempre van a estar enfocados en que tú y yo hemos desobedecido la ley de Dios, los 10 mandamientos, y por eso sencillamente Dios a veces no escucha nuestra oración. Pero cuando nuestra oración es de arrepentimiento, Dios la va a escuchar, Dios la va a contestar, va a subir del techo, va a pasar esa oración. Así que te invitamos a que tú, por favor, te pongas en sintonía con Dios, empieces, ojalá puedas sacar esos 10 mandamientos, los imprimas, los pongas en la puerta de tu casa, allí, para que tú estés recordando esos 10 mandamientos. Te van a ayudar mucho a estar en sintonía con las cosas de Dios y para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Y Daniel 9:11 dice: todo Israel traspasó tu ley. Y mira, y Él siempre va a estar hablando en toda su oración. Le decía así: Dios, el pueblo ha traspasado la ley, el pueblo no te ha obedecido tus mandamientos, el pueblo. Y esa oración es también hoy la oración que tú y yo debemos hacer. ¿Por quiénes? Por nuestros dirigentes de cada país, por mucha gente que de pronto no está en esta sintonía. Debemos también hacer esta oración intercesora. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. Ahí está la consecuencia de no obedecer los mandamientos de la ley de Dios. Y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y aquí lo dice Daniel 9:12: y él afirmó su palabra que habló sobre nosotros y sobre nuestros jueces que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal que nunca fue hecho debajo del cielo como el que fue hecho en Jerusalén. ¿Por qué estamos pasando todo lo que estamos pasando? Y no solamente lo que estamos viviendo en este momento, sino todo lo que vamos a vivir, porque vienen grandes cosas, vienen cosas terribles. Ahí sí que yo te digo, vienen cosas terribles. Pero para los que estamos en Jehová, para los que estamos en Dios, para los que estamos debajo de la sombra del Altísimo, no temeremos mal alguno, porque Dios va a estar siempre protegiéndonos. Y eso es una promesa que Dios la va a cumplir. Y Daniel 9:13 y 14 dice: perfecta justicia de Dios, conforme está escrito en la ley de Moisés, porque a esa ley fue la que Dios le dio a Moisés para que Moisés se la entregara al pueblo. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Estoy sencillamente, de una manera muy fluida, estoy leyendo la oración que hizo Daniel, porque es desde el versículo 1 hasta el versículo 19 de Daniel 9, la oración. Y aquí lo dice precisamente: para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué Dios permite muchas veces estas pandemias y que permite todos los desastres en la naturaleza y permite una desigualdad social muchas veces? Para que tú y yo, ¿qué hagamos? Nos convirtamos de nuestras maldades y entender la verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Y siempre lo va a estar diciendo: no somos obedientes, y por eso Dios trae todo esto. ¿Para qué? Para llamar nuestra atención. Pero tú tienes que confesarte en oración y decirle: Dios, perdónanos. Yo sé que tú has traído todo esto. ¿Por qué está obedeciendo? El mundo está completamente distraído. Prácticamente, creo que fue el día de ayer, que en el mundo estaban festejando un día
un día precisamente que Dios detesta. Dios detesta precisamente lo que estaba el mundo festejando el día de ayer. Dios lo aborrece. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Precisamente haciendo de que Dios se moleste cada día más con nosotros. El famoso orgullo, no sé qué, que lo han bautizado. Así de que mira, y el mundo todos orgullosos precisamente, y ahí imagínense el nombre que le han dado, orgullo, cuando es lo que más Dios detesta, el orgullo, la altivez, porque precisamente por eso este ángel cayó del cielo, por ese orgullo, esa prepotencia, esa altivez que tenía. El 15 y 16 dice ponernos a cuentas con Dios. Y aquí viene lo que tú y yo tenemos que hacer para que Dios escuche nuestra oración. Y lo dice el versículo 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre con cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Esta oración tan poderosa que hacía precisamente Daniel. Hoy podemos cambiar el nombre de la ciudad. Hoy podemos hablar de Panamá, o podemos hablar del país, de Colombia, de Estados Unidos, de Ecuador, de Chile, de Guatemala, donde están conectados muchos de ustedes. Así es que hay que pedirle a Dios precisamente lo de Daniel 9:17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de ¿qué? De tu siervo y tu ruego. Mire, si tú miras esta oración cumple con todos los requisitos para que Dios pueda escuchar una oración. Porque Dios lo que quiere es eso. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Y el capítulo 9, el versículo 18 de Daniel dice: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Y el versículo 19, y con esto terminamos, dice: oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, oh Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre toda ciudad y sobre tu pueblo. Tener ese corazón dispuesto a ser transformado y cambiado por nuestro Dios. Así de que esperamos de que esta oración nos ayude precisamente a ponerla en práctica. Léala en tu casa, léala en tu versión, vuelva y repase. Todos los pasos están aquí detallados. Todos los pasos de una oración para que Dios la escuche, Daniel los hizo. Daniel lo hizo punto por punto. Él hizo absolutamente todo para que Dios le escuchara su oración. Y una de las cosas más grandes para que Dios escuche nuestra oración es que nosotros podamos reconocer nuestra situación. Y cuando tú reconoces tu situación, Dios dice que el que se humilla será engrandecido, será enaltecido. Así de que lo invitamos precisamente a que Dios en esta noche nos ayude a esto, a reconocer que hemos pecado contra Dios, que hemos violado su santa ley y que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros. ¿Ok? Así de que muchas gracias por haber estado conectados esta noche con Línea Directa con el Cielo, Encuentro con Jesús, este grupo de coaching y mentoring que hemos traído precisamente para usted.